5 metros de los dormitorios de mucha gente. Los que vivimos alrededor de esta obra de arte estamos viviendo dentro de un microondas. Estamos sometidos a mucha radiación. Los efectos para la salud serán a largo plazo, serán dentro de 5 o 10 años, no lo sabemos. Y los más perjudicados, una vez más, desgraciadamente, van a ser los niños. Simplemente por los responsables que hayan construido esto, que lo han puesto en Patrais, por el hecho de vivir allí, tenemos el doble de riesgo de tener cáncer y leucemia infantil. Esto no es una cuestión baladí. La salud está en juego. Al mismo tiempo de la radiación electromagnética, esto, como bien sabéis, y está fuera de toda duda, esto explota. Y esto explotó. La gente del barrio salió corriendo en pijama, sin saber a dónde ir, llorando. Se produjo una emanación de gases tóxicos. Es hexafluoruro de azufre. Que no nos engañen. El hexafluoruro de azufre que se utiliza para refrigerar la maquinaria que está dentro de las subestaciones eléctricas de este tipo, en grandes concentraciones, puede producir una combustión, se descompone esos elementos y es altamente peligroso. La subestación va a explotar otra vez. Y ni siquiera estamos... La subestación va a explotar. A continuación veréis hexafluoruro de azufre. Hexafluoruro de azufre, nos tenemos que poner enseguida las mascarillas. Y cuando oigáis la sirena, hay que tirarse al suelo con la boca tapada durante 1 minuto.